Hola, soy Charlie Galdona y esto es Actitud Ganadora para Emprendedores. Hoy con un invitado de lujo. Flavio Cayafa es un emprendedor cuyas ideas y approach práctico lo ha llevado a ser líder en innovación. Nobel presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, la ANI, ha tenido experiencia en diversas industrias como las telecomunicaciones, audiovisual, videojuegos y educación. De formación en Ingeniería Civil con un MBA del London Business School, es un entusiasta de la tecnología y abraza los cambios que agregan valor con una pasión tremenda. Con ustedes, Flavio Cayafa. Buenos días, muchas gracias Charlie por la Buenos días, presentación. Flavio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Bueno, felicidades por tu nuevo logro y por darle para adelante a la innovación en Uruguay. ¿Cómo te trata este momento que de repente es un momento de tormenta para el mundo entero? Y tú ahí liderando uno de los buques insignia del cambio, de intentar abrazar el cambio o intentar ir hacia la adaptación rápida de la innovación en Uruguay. Sí, tal cual. A ver, a niveles generales, la ANI es una agencia que tiene como cometido promover la investigación científica y tecnológica y la innovación y el emprendedurismo en Uruguay. Este, También en el entendido filosófico que son dos cosas necesarias de un mismo continuo, de un mismo universo. En particular, el COVID nos agarró a todos, como a todos, bastante desprevenidos, Sí, sí, pero sí. muy bien preparados en el sentido de que rápidamente se pudieron convertir instrumentos o convocatorias a proyectos de investigación y de innovación que ya existían en ANI, convertirlos en instrumentos para buscarle soluciones a los problemas más urgentes de la pandemia. Por ejemplo, 5 días después de que se detectó el primer caso en Uruguay, lanzamos un llamado para la creación de test de kits para testear Para testar. la infección en la Sí, sí, población. sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque estaba previsto que iba a haber una escasez comercial de esos test para comprarlos en exterior, como efectivamente pasó. Y ese desafío era nada menos que hacer 10.000 tests de kits, que a su vez cada kit sirve para 250 exámenes, Claro. en poco menos de un mes y medio. Y se logró con la ayuda, con la colaboración de instituciones de investigación, la Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo, y también con una empresa privada que es Ategen, que tenía la capacidad de agarrar esa investigación aplicada que le daban estas socios de Sí, investigación sí, sí, sí. y convertirlo en un producto Sí, darle tiene ejecución mucho rápida de potencial. repente, Sí, utilizando sus propios recursos. exacto. Bueno, nosotros estuvimos involucrados les di una mano un poco más en la parte de facilitación, el grupo de Canesa también haciendo un respirador, sé que también hubo respiradores por ahí. A mí lo que me encanta de todo esto, pues bueno, yo trabajo acá como mentor en innovación, sobre todo, acá en Holanda, pero a mí lo que me encanta de este momento es que funciona como una olla a presión. O sea, una de las cosas de las que hablo en un workshop que doy, que son los 13 hábitos que potencian tu actitud ganadora, ahora después podemos hablar de actitud ganadora, es que si tú no tienes una necesidad real, intentes hackear tu mente creando una necesidad. Aunque no sea real, intenta pensando ahora hay una necesidad real. Y esto entra a funcionar como una olla a presión y obviamente hay gente que no aguanta esa presión y se rompe, pero los que aguantan y logran canalizarla de alguna manera, este es un catalizador imponente de la innovación. Aparecen recursos donde de repente no estaban, aparece gente que se adapta a su planta industrial para hacer cualquier otra cosa en un pivot totalmente diferente para este momento específico. Bueno, esto que contás es imponente, lo de los test y lograr cosas así de rápidas que de repente no es un proceso que lleva mucho más. Sí, bueno, a ver, es tal cual lo decís. El COVID nos simplificó gran parte del problema, poniéndonos el problema adelante de la cara, Ah, en nuestras narices, literalmente. Eh, y eso desató lo que tú decís, el sentido de urgencia, y de urgencia no por algo este, intangible, sino por la salud de sí, 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 todos, sí, ¿no? sí.
Es el catalizador ideal, en cierto sentido, salvando digamos, todo lo malo que tiene, ¿no? Y sí, ese esfuerzo extra que se logró y ese sentido de urgencia que dio la pandemia se notó enormemente. Por ejemplo, los investigadores que se dedicaron a eso estaban dedicados a otros proyectos, a sus proyectos habituales de investigación, y creo que fueron 40 que se, digamos, cambiaron, o sea, todos se enfocaron en el desafío de hacer el test de diagnóstico. Este, lo mismo con los respiradores. Ahí los grupos que se presentaron al desafío para producir respiradores de emergencia, que Sí, fueran sí, sí. complemento, una segunda línea de defensa ante la posibilidad de que se agotaran las plazas de CTI con respirador. Eran empresas, no había ninguna empresa de respiradores en Uruguay, Claro. o sea, que Sí, sí. produjera respiradores. Pero eran empresas, eran consorcios de grupos de ingeniería, que, bueno, se asociaron a médicos, obviamente un input imprescindible, y toda esa gente trabajó sin descanso durante un mes y medio, 40 días, para, de nuevo, producir 50 respiradores. Se hicieron dos grupos, se aprobaron dos proyectos con dos tipos de respiradores. También esa gente trabajó día y noche. El aporte que hizo Ani en esos casos cubrió los gastos directos, en el Sí, mejor sí, de los sí, sí. casos. O Y sea, todo ustedes de repente ayudan el proceso también de, a ver, en el proceso de innovación lo que se está buscando hoy por hoy básicamente es intentar lograr prototipos, lograr el fracaso rápido, que sean pequeños los fracasos de alguna forma, frente a lo que era antes trabajar en un stealth mode años y empezar a desarrollar algo que no sabía si en realidad estaba alineado con el mercado. Este, pero muchas veces hace falta un poco de ese empuje, porque hay emprendedores que quieren, bueno, se me ocurrió a mí, y quieren guardar un poquito ese secreto, hay un poco de recelo, y en casos así me parece que tiene que ser una transparencia total y salir a ejecutar. ¿Ustedes cómo llevaron ese proceso de la evolución de los prototipos y pivotear rápido? sí, bueno, a ver, cuando uno plantea un desafío y da 30 días, que era lo que se daba, demoraron 40 igual, pero está perfectamente dentro de los tiempos necesarios. Eh, no empezás de cero, eso es Claro. seguro, no empezás de cero. Por eso, además de ser proyectos que tuvieron un buen resultado y te ayudaron a combatir la pandemia, son proyectos que muestran una fortaleza de todo un sistema de ciencia e innovación que hay en el país, y que se construye a lo largo de los años, ¿no? Y en particular la ANI, yo entré en la ANI a fines de abril. Todos estos desafíos se dispararon antes de que yo entrara a la organización. Pero ahí se ve un rol muy bueno que tiene ANI en Uruguay hoy, que es de articular. O sea, Claro. porque para saber qué desafío queríamos plantear y qué desafío podíamos razonablemente esperar a que se cumpliera, es necesario hablar con todos, con los investigadores, con las empresas, con los médicos. Bueno, el Ministerio de Salud Pública obviamente fue uno de los impulsores de Sí, todo sí, esto sí, sí, también, sí, sí. por obvias razones. Entonces, ese trabajo de cercanía y de construcción de vínculos hace que después sea posible, es una de las cosas que hace que después sea posible hacer todo esto. Sí, que ejecutes rápido. Contá un poquito de tu experiencia en Tails Lab. Estabas en innovación. Bueno, yo te conocí hace como 13, 14 años, cuando era el CEO de Microtime, una productora, y tú eras el CEO de Animalada. Sí, De repente la mejor productora de animación que hubo en Uruguay. En aquel momento estaban en la cresta de la ola de la innovación. Y te conocí en un viaje a San Pablo que compartimos. Estuvo muy exacto, sí, sí. bueno. Me acuerdo mucho de tu approach porque, bueno, nosotros éramos una productora bastante chica en ese momento, saliendo con todo a la garra charrúa, a vender de repente, elevando las expectativas bastante, y en tu caso tenías un producto tremendo y ibas con una humildad tremenda también. Eso siempre nos marcó bastante, por lo menos a todo el grupo de productoras que íbamos por ahí. Después pasaste a distintos procesos y estuviste en Tails Lab, que ayudaban al proceso de innovación bueno, de distintas empresas, de repente más por el lado de consultoría. Sí. Contame un poco, a ver, tu experiencia por ahí, qué es lo que te lleva de repente deriva en este lugar que estás ahora. Claro, sí, 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 la experiencia en Tales Lab fue muy buena. Tales Lab es una de varias
sí, incubadoras de emprendimientos. En el caso de Thales Lab, el foco es emprendimientos tecnológicos, apoyadas, entre otras cosas, apoyadas por ANI, que forman parte del ecosistema emprendedor y de innovación de Uruguay. Y ahí tuve la oportunidad de apoyar, o sea, trabajar con muchas startups, que a su vez se presentaban a instrumentos de innovación y de desarrollo de la innovación y de potenciar la innovación ofrecidos por ANI. Entonces, conocí muy en detalle el trabajo de ANI en la parte de innovación en esa experiencia. Lo que hace es precisamente promover lo que hablabas un poco antes de los prototipos y los pilotos rápidos que permitan validar las ideas en poco tiempo, y sobre todo, más que validarlas, cuando uno habla de validación, uno piensa que ya está definida la idea Claro. y simplemente es chequear que los clientes existen. En realidad el proceso de innovación es un proceso súper iterativo, donde se va construyendo a la medida que se va recibiendo feedback de los potenciales clientes, y uno siempre termina con algo distinto, muy distinto a lo que pensaba originalmente. Y hacer ese ciclo rápidamente es una de las cosas que promovemos, que enseñábamos en Thales Lab Sí, y sí, que sí, sí. promueve la ANI como necesario. Sí, totalmente. Es que es buenísimo que lo estén haciendo ahora en Uruguay. La verdad que por acá es de repente un buzzword, así innovación ya es fuerte y hay agencias, hay una agencia enorme acá en Holanda. Y bueno, se ha visto en los últimos años un cambio fuerte en la matriz productiva. O sea, es un país que era trader y ahora tiene una diversificación extrema, ¿no? De todas las industrias, bueno, siempre muy abocado a las startups, a la innovación. Es el segundo país productor rural, productor de productos alimenticios en un pedacito que es un quinto de Uruguay. Entonces eso te impresiona un poco, como siempre a base de innovación, ¿no? O sea, algo muy intensivo. Em, ¿Qué rol puede llegar a tener la ANI? Bueno, y vos como ahí presidiendo esta organización, pero me imagino que es un equipo enorme y depende de todo ese equipo que vayan para adelante. ¿Qué rol puede llegar a tener en esta diversificación? Yo siempre hablo de mirándolo de afuera, siendo uruguayo, pero hace 7 años, 8 años que vivo acá y lo veo de afuera y digo, me encantaría que Uruguay algún día logre diversificar esa matriz productiva en base a innovación y que sea más fuerte de repente esas pequeñas industrias, que hay algunos foquitos que están muy buenos, pero que obviamente para la economía en general son muy pequeñas todavía. Sí. Bueno, a ver, responder a esa pregunta resolvería todo mi trabajo en ANI. Yo te digo las claves por las que estamos transitando, que son, a ver, muchas son continuidad de las cosas que ya se venían haciendo y algunas son nuevas en el sentido que, te cuento, eh, hay varias acciones que uno puede tomar, o infinitas acciones que uno puede tomar. Una de las cosas que también la pandemia ha hecho patente es que los recursos son limitados. Entonces, uno de los enfoques que quizás estemos tomando en ANI, te digo quizás porque esto es un trabajo, está en progreso, Sí, 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 sí. a mí me gustaría impulsar, no podemos resolver todos los problemas. Tenemos que preguntarnos qué problemas queremos resolver. Y eso, digamos, en parte la respuesta a eso es una combinación de qué capacidades tenemos. Porque Bien, podríamos querer viajar a Marte, pero no tenemos esas capacidades para hacerlo. sí, Pero sí hay problemas que son importantes. Para poner un ejemplo, en el caso de medicina, el COVID era un tema importante, de salud, el COVID era un tema claro, importante. Y se hicieron las cosas, es un hermoso ejemplo, todos los casos de COVID, pues se hicieron las cosas que se podían hacer, más importantes, más urgentes, y que se podían hacer. claro. Queremos de una forma tratar de replicar eso. En medicina hoy tenemos enfermedades prevalentes en nuestro país, que además en nuestro país son más prevalentes que en otros, como el cáncer de mama. Sí, Quizás entonces hay que jugar unas fichas a ese tipo de problemas más urgentes. Hay, hay a su vez, esas son medidas rápidas para tratar de resolver problemas urgentes. A su vez hay problemas importantes, que son los que se resuelven de forma más estratégica y más a largo plazo. Ahí yo veo dos áreas, digamos, dos áreas de ejemplo. Uno es la educación.
Uno de los cometidos que vamos a tener, que no es de la ANI directamente, pero la ANI puede colaborar, es en llevar la educación y el concepto de que investigar, dedicarse a la ciencia, a la tecnología y a la innovación en Uruguay es, es una carrera, una ocupación que vale la pena tener. Este, Sí, sí, y es un eso cambio del chip de repente en la cabeza, porque bueno, la gente lo ve como algo, que está es algo, bárbaro, si te encanta, pero no sé, no es algo si sé si me puedo dedicar a esto, yo qué sé. y es algo que se tiene que transmitir Ah, desde los primeros niveles educativos. No, no solo cuando uno llega a la universidad, que ahí sí hay un foco muy grande en eso, porque ya se reconoce que la innovación y la investigación son claves, pero también a nivel de escuela, de liceo, llegar a mostrar que esas cosas se pueden hacer. Y en eso también el Uruguay tiene un camino recorrido, mm, creo que hay que profundizar en eso. Y por otro lado, hay focos de actividad donde se necesitan inversiones de largo plazo, tanto en ciencia como en tecnología, para llegar a a buenos resultados. El Uruguay tiene un muy buen ejemplo en energía, donde gracias a que se empezó a sí, se cambia. investigar el potencial eólico del país en los 90, yo estaba en la facultad en ese momento, Ah, la Facultad de Ingeniería, y vi eso de costado. Gracias a que se empezó en los 90 a investigar sobre eso, se pudo desarrollar ya en este siglo, sobre todo en la segunda decena de este año, de este siglo, la segunda década, un parque de energía eólica en el país que hoy, en algunos días, en muchos días del año, el sí, es país es autosustentable. 100% autosustentable, tiene energías renovables al 100%. Entonces, creo que eso es un logro eh, que hoy podríamos proponernos una segunda etapa. El mundo está, Claro. la matriz energética del transporte está cambiando. Este, si empezamos hoy y a paso acelerado, podemos pensar en que en pocos años podríamos dejar de importar, no sé cuántos son, pero creo que son en el orden de los 900 millones de dólares en petróleo que Sí, importamos sí, por sí, año. sí, sí, sí. Sí, Este, exportar energía. Bueno, hay algunos casos ya, tengo un amigo Pancho Racket que está en Ventus y han exportado, pero sobre todo por el tema del precio spot, etcétera, por cosas circunstanciales, pero sí queda demostrado que se puede hacer Exacto. No, y que para hay una demanda energética que hoy le seguimos cubriendo con combustibles fósiles, cuando el primer claro, sí, problema del mundo es el cambio climático. sí, 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 Entonces, sí, total. podemos esperar y recibir los autos de combustión interna baratos que van a inundar el mundo cuando Europa y Estados Unidos dejen de usar autos a combustión interna, Sí, que es ahora en 10 o años, y en algunos casos Europa ahora, en 5 está años. definido. O podemos tomar las medidas para tener la energía suficiente para cambiar la matriz energética del transporte y de la industria, Sí, y con energías renovables. Entonces, está buenísimo. eso, Es que eso parte, me parece, de la base de, seguro que leíste a Simon Sinek un montón de veces con el Start with Why, el empezar por el por qué estamos haciendo esto. Y bueno, me imagino que la ANI debe tener un porqué bien fuerte y el qué y el cómo varía, eso cambia, pero el centro, y después pivoteás, pero el centro del por qué estás haciendo las cosas, si lo tenés claro, ahí es un motor tremendo, ¿no? Para tener una visión un poco más de largo plazo. ¿Qué rol tiene la actitud? Acá el podcast es actitud ganadora y hablo mucho sobre la importancia de la actitud, no de repente la actitud de los ganadores, pero sí esa actitud de salir a ganar, de salir a superarse a sí mismo como emprendedor, luchar un poco contra esos distintos desafíos a los que te enfrentás. ¿Qué rol tiene la actitud para ti como persona de innovación para incorporar el cambio, para aceptar el cambio? a ver, la actitud lo es todo. Lo Este, está- lo es todo, y eso uno lo ve eh, cuando enfrentados con el mismo problema, las personas, unas salen adelante y otras Sí, se achican se achican. totalmente. Sí, Eh, hay una imagen que a mí me gusta mucho sobre el fracaso, que es el fracaso vos puede ser un peso que cada fracaso se suma a tus espaldas, sí, sobre tus espaldas, o puede ser, lo puedes construir de que cada fracaso sea un peldaño de una escalera para subir. exacto. Este, en general, los emprendedores, los investigadores que son exitosos,
no son exitosos porque no fallan, sino porque aprenden hasta de sus fallos, o principalmente de sus fallos. Eso es digamos, eso en la parte de innovación está embebido en el proceso Lean Startup, en el proceso de investigación científica también está embebido. eh, es súper clave. La ANI tiene toda una parte de promoción de actitud innovadora, o sí, de promover las mejores prácticas, y la gestión del fracaso es fundamental para eso. Es que ahora que hablas de eso, de repente para culturas, bueno, como la americana, o inclusive acá es una cultura, la holandesa, que tiene cierta aceptación al fracaso. Entonces, bueno, yo veo acá en las startups, trabajo como mentor en Startup Bootcamp y cada dos por tres, o como en todos lados, fracasa algún proyecto y salen a hablar abiertamente de cómo fracasó y, bueno, intentar analizar y ver qué fue lo que pasó, si se logra identificar. En Uruguay de repente la cosa es distinta, porque ahí ya trabaja el tema de la cultura en la cabeza y de repente está cambiando, pero no es tan fácil hablar del fracaso, no es tan fácil aceptarlo. Em, y me imagino que a nivel financiero también de repente es más difícil volverse a levantar, ¿no? Porque queda como atado, enganchado por mucho tiempo y no es tan fácil volver a arrancar como emprendedor. Em, ¿Cómo ves esa cultura uruguaya que es en la que estás más inmerso y cómo se puede llegar a cambiar esa percepción del fracaso? Bueno, a ver, el tema cultural es muy fuerte en Uruguay. Si te fundiste, sos un paria. Claro. A veces, si sos empresario, sos un paria también, sos Sí, 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 selectivo. sí. Eso es un tema que obviamente se necesita cambiar, porque digamos, las empresas y en particular los emprendimientos, las pymes, las micropymes, son una enorme parte de la economía uruguaya y de cualquier país, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay un componente que es de educación, y hay otros componentes que yo creo que se pueden cambiar este, más rápidamente y que son claves también. Sabes que una de las cosas que te pasa cuando llegas a un lugar como ANI, este, hay una cantidad de información enorme y de trabajos de investigación serios e interesantes Sí. sobre cuáles son los factores que apoyan el desarrollo científico, la innovación, y cuáles son los factores que lo retrasan. No he tenido tiempo de leer todo el material que Sí, sí, tengo, sí, sí. pero leo siempre por lo menos las conclusiones básicas, y hay una cosa, un patrón que se está dando, y es que en Uruguay la regulación de prácticamente todas las industrias es muy poco amigable con la innovación. Digamos, ni hablar con el desarrollo científico. Sí, 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 sí. Y eso, todos los informes de este tipo apunta a que una regulación más amigable con la innovación es prácticamente el obstáculo número uno, porque además es el más sencillo de cambiar. Claro. Si vos no tenés buenos científicos o un sistema educativo que te permite formar gente, que eso por suerte lo tenemos, es mucho más difícil el cambio. Pero la regulación, lo que se necesita es pensar en mecanismos para hacer que trabajar no sé, en la industria financiera sea más sencillo de lo que es hoy. Los respiradores, por ejemplo. Los respiradores no. Para el COVID-19 se hicieron test de diagnóstico, test serológicos y respiradores artificiales, ¿no? Sí. Todos esos, los productos de esos proyectos, los test serológicos están en desarrollo en este momento, pero los test de diagnóstico y los respiradores tienen que ser regulados necesariamente por el Ministerio de Salud Pública, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, nunca se podría haber, podríamos haber entregado esos productos y estarlos usando hoy si hubiéramos seguido el proceso normal de Sí, de aprobación. regulación. Es un Exacto, que proceso demoran años, burocrático. Claro. se miden en años. El esfuerzo digamos, hacer los testeos y las certificaciones necesarias para saber que no estamos Sí, sí, entregando un sí, sí. producto peligroso, se hicieron de una manera mucho más expeditiva. Entonces yo creo que ahí tenemos la experiencia de cómo, cuando hay voluntad, se puede hacer algo rápido y seguro.
Sí, Y sí, creo quedó que eso fue demostrado que una lo razón puedes hacer sin ir atropellado, obviamente, muy atropellado. Sí, claro. sí, sí. De hecho, en Uruguay lo que se hicieron fueron aprobaciones excepcionales por el tema COVID para esas soluciones de salud, y el ministerio definió un proceso rápido de certificación. Lo que hay que hacer es que el proceso rápido tenga que ser la norma, Que no sea la una norma, excepción claro, claro, que no sea la por una excepción. pandemia que ocurre cada 100 años, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. esa es una parte del cambio de mentalidad del que podemos hacer algo rápidamente, yo creo. Bueno, de repente es eso, instaurar el sentido, sin paranoia, pero en sentido de urgencia, para un poquito para algunas cosas y decir, bueno, esto tenemos que empujar hacia ahí como país entero, ¿no? Sí, Eso sí, está sí. Y buenísimo. eliminar algunas cosas, mirá, Charlie, hay algunas cosas muy, muy locas, como por ejemplo, hablando con los laboratorios que han estado involucrados en estos procesos, nos contaban cosas de otros productos, de otros procesos que ellos tienen. Hay cosas tan locas como que eh, si un reactivo para un análisis de salud animal eh, es hecho en Uruguay, necesita pasar por un proceso de aprobación y de regulatorio. Pero si el mismo reactivo es importado, es Pasa libre la nada. importación. Claro. Entonces, ahí hay cosas que cuestan cero, Sí, sí, necesitan sí, cero sí, sí, sí. inversión. Es una decisión de decir, no, mira, si no le pedimos certificación a lo que importamos, no le podemos pedir certificación a lo que usamos acá. Sí, sí, O sí. la pegamos a los dos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí tenés un montón de ejemplos. Bueno, tú estudiaste en el BIES y tenés ejemplos de acá de Europa también, y está buenísimo que armen de repente alguna Zoom con dirigentes de organizaciones que están en la misma, pero de repente en Sí. países con otros recursos y con otro avance a nivel tecnológico. Y bueno, ni que hablar que Uruguay tiene el potencial humano y el potencial también de recursos, tiene un montón de recursos. A veces Sí. nos No, achicamos, pero Charlie, lo que tenemos también es las capacidades ya locales, porque yo estudié en Londres, como decías, eh, en un momento que estaba terminando la desregulación de la industria en Inglaterra, y ya estaba todo inventado. Ya claro, había sandbox regulatorios para el tema de fintech, ya había, ya estaba el concepto de unbundling de sí. de los servicios de telecomunicaciones. O sea, no hay que, a ver, hay cosas que son innovación y hay cosas que son seguir las prácticas que han funcionado. Sí, sí, no es reinventar la rueda de repente, Sí, ¿no? Claro, que eso pasa mucho y queremos volver a reinventar la rueda a nuestra manera. sí, Mirás para el costado y de repente ya hay algo que está ahí. Bueno, tomar lo bueno, obviamente, no sí, todo, pero tomar lo bueno. exacto. Te súper agradezco, Flavio, por la charla. Bueno, cuando ande por allá me encantaría que charlemos, o y si Claro que vienen sí. por estos lados también. Ay, sí, Este, esperando poder viajar Sí, 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 pronto. sí. A ver cuándo se abre todo eso. Pero bueno, estas herramientas como el Zoom, la verdad y muchos otros que hay, facilitan mucho la comunicación y andan cada vez mejor, así que yo súper Bueno, contento. mira, Charlie, este tema del auge de las telecomunicaciones de este tipo para hacer reuniones, yo creo que es una de las cosas que ha venido para quedarse, ¿no? Sí, Que ha impactado también incluso en la educación, nosotros, en las reuniones de negocios, en la educación, y ha acercado de alguna forma a estos países como el nuestro, que está lejos de sí, otros ahora estás países. del otro lado de la pantalla, es lo mismo si estás en Ahora Uruguay están o del otro acá. lado de la pantalla, ellos se comunican así, Sí. si están en la otra cuadra o si están en el otro lado del mundo como ahora. Es que esto O es sea que así. sí, Sí, hay sí, oportunidades de sobra. totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Flavio, mil gracias y te deseo lo No, mejor para estos 5 años, y bueno, y para adelante, obviamente, que sea lo mejor para ti y también para la ANI y bueno, para el país, siempre dando para adelante. claro. Esto Gracias, fue Charlie, un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Esto fue Actitud Ganadora para Emprendedores.